Estaba lloviendo, pero no era agua lo que me empapaba. Era tierra, sangre y algo más espeso que el miedo. Me arrastré entre los cuerpos, algunos enteros, otros no tanto, buscando mi rifle como si aún sirviera para algo. No recuerdo haber gritado, pero sí el eco de alguien que lo hizo por mí. Y entonces lo vi, mi propio rostro, mi identificación colgando del cuello de un cadáver al que le faltaba medio pecho, nombre, rango, número de serie. Todo coincidía, todo, menos que yo seguía vivo. Me quedé quieto, tan quieto que hasta el barro dejó de moverse. ¿Qué significaba eso? ¿Que yo había muerto pero no me di cuenta? ¿O que alguien había decidido por mí? En ese momento entendí algo. No todos los que respiran están vivos, y no todos los que mueren se van. A veces te entierran de pie, respirando, mirando, y esperando a que alguien te recuerde cómo eras, antes de que te convirtieras en un error administrativo. Cuando vi mi nombre en esa lista, no supe si reír o llorar. Estaba escrito con tinta oficial, junto a cientos de otros, todos muertos, todos supuestamente desaparecidos en el mismo infierno donde yo apenas había empezado a entender qué significaba tener miedo. No era un error de tipeo, era una sentencia. Alguien había sellado mi destino mientras yo todavía respiraba entre escombros, cubierto de sangre que no era toda mía, con un zumbido agudo perforándome los oídos y la garganta seca de tanto gritar sin ser escuchado. Ese papel, ese maldito papel, me robó algo que nunca pude recuperar, porque desde el momento en que fui declarado muerto, dejé de pertenecerle al mundo que conocía, y aunque logré salir, aunque mis piernas me llevaron de vuelta, algo en mí no volvió jamás. No quiero contarte una historia de guerra. Quiero contarte lo que pasa cuando la guerra decide que tú no debías seguir con vida, pero sigues, y lo peor es que ni siquiera fue el principio, fue solo el aviso. La guerra me tragó vivo. Tenía 19 años, y un uniforme que me quedaba grande. Me lo entregaron junto con un arma que no sabía cargar, una placa de identificación con mi nombre grabado torcido, y una sonrisa vacía del sargento que dijo, «Ahora eres parte del sistema». Nunca me explicaron lo que eso realmente significaba. La primera noche fue peor que el primer disparo. El frío te muerde distinto cuando no sabes si verás el amanecer. El suelo era tan duro que me dolían los huesos por dentro. Escuché a uno llorar en voz baja, a otro rezar por una madre que probablemente ya pensaba que estaba muerto. Nadie dormía, solo fingíamos. No hubo entrenamiento que preparara a nadie para el grito que escuchamos cuando explotó la primera mina, ni para el olor. Ese maldito olor a carne caliente y metal, que se mete por la nariz y se queda detrás de los ojos. La mayoría no supo a dónde correr. Otros se quedaron congelados. Yo me lancé al suelo y perdí el aliento con el golpe. Cuando me incorporé, vi a un compañero gritar sin boca, solo aire y sangre. Ese día aprendí que los que sobreviven no son los más fuertes. Son los más sucios, los más silenciosos, los que aprenden a moverse como ratas entre ruinas. Llevaba conmigo un reloj de pulsera roto que era de mi padre. Decía que mientras ese reloj siguiera en mi muñeca, él me estaría esperando. Pero la aguja se detuvo el mismo día en que matamos al primer prisionero. Desde entonces, no supe si el tiempo había dejado de correr o si yo había dejado de pertenecerle. El día que morí, pero no morí, fue en la colina sin nombre. La llamaban así porque nadie volvía con vida para contar cómo era. Nos enviaron de noche, con órdenes confusas y coordenadas que no coincidían con los mapas. Avanzamos entre la niebla, con el barro tragándose nuestras botas y el silencio traicionero envolviéndolo todo. No sabíamos si éramos los cazadores o los que iban a ser cazados. La explosión no fue espectacular. No hubo fuego en forma de flor como en las películas. Solo un estallido seco, rápido, sucio. Lo último que vi fue una ráfaga de luz y después todo se volvió rojo. Sentí algo atravesarme el costado, como si una mano gigantesca me arrancara una costilla de golpe. Y luego, silencio. No el silencio del descanso, sino el otro. El que suena como una caverna vacía dentro del pecho. El que solo escuchan los que están por irse. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Pero cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue el rostro sin vida de un soldado encima de mí. Su sangre me cubría la cara. Tenía los ojos abiertos, mirando hacia ningún lugar, y debajo de él estaba yo, enterrado bajo dos cuerpos. Nadie me buscaba, nadie gritaba mi nombre,
porque para ellos ya estaba muerto. Me arrastré como pude entre ramas, carne y ceniza, y encontré mi identificación tirada, partida en dos. Mi parte del mundo había sido sellada, archivada, clasificada como pérdida confirmada. A partir de ese momento, no había camino de regreso, solo quedaba avanzar, pero ¿hacia dónde? No lo sabía. El primer día después de mi muerte fue el más largo de mi vida. Comí tierra, bebí lluvia, dormí dentro de un tronco hueco abrazando mi rifle como si fuera un cuerpo tibio. Me hablaba en voz baja para no olvidar cómo sonaba una voz humana. Me decía mi nombre una y otra vez para que no se me borrara. Morir es fácil. Lo difícil es vivir sabiendo que el mundo ya te dio por perdido. El infierno. Después del infierno, después de morir oficialmente, sobrevivir se convirtió en una guerra dentro de otra. Nadie me esperaba, nadie me buscaba. Solo era un eco atrapado entre ruinas, respirando aire contaminado por los muertos. Me movía de noche, arrastrándome por túneles improvisados, cuevas abiertas por la artillería, pozos secos con cadáveres frescos. Ya no temía morir. Temía olvidar que alguna vez estuve vivo. Comencé a escuchar voces. Algunas eran mías, otras no. Había una, en particular, que me llamaba por el apodo que solo mi madre usaba. Me decía que regresara, que ya era suficiente. Cerraba los ojos y la veía, pero cuando los abría, solo había sombra, humedad y el crujido de huesos lejanos. No sé si fue delirio, hambre o memoria, pero cada día que pasaba, me alejaba un poco más de la realidad que había conocido. No tenía comida. Comí lombrices, raíces, cosas que no sabía si eran veneno o castigo. Mis manos olían a óxido. Mi ropa era una costra endurecida de barro y sangre seca. Perdí la cuenta de los días. A veces amanecía, a veces no. Y cuando el cielo se ponía naranja, me escondía aún más, porque aprendí que la luz atraía cosas peores que la oscuridad. En una ocasión, encontré un zapato con el pie aún adentro. Me quedé mirándolo una hora entera. No porque me diera miedo, sino porque la bota era igual a la mía. Por un segundo, creí que ese pie podía haber sido el mío, y que quizás en otro rincón de esta pesadilla había un yo alterno pudriéndose, mientras este que respiraba era el error. Perdí peso, perdí la noción, perdí el idioma. Mis pensamientos empezaron a llegar en imágenes, no en palabras. Soñaba con ríos de tinta negra y campos llenos de cruces rotas. Soñaba con cementerios sin lápidas y con mi madre lavándome las manos frente a una tumba sin nombre. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando vi por primera vez otro rostro humano, no supe si disparar o abrazarlo, porque después de tanto tiempo solo, incluso un enemigo parecía un salvavidas. Ahí entendí que lo peor de la guerra no es morir, es seguir vivo en el lugar donde nadie debería estar. Cuando volví ya no era yo, me encontraron por accidente. Una patrulla que ni siquiera buscaba sobrevivientes. Uno de ellos vomitó al verme. Otro apuntó su arma creyendo que era un espectro, una trampa, algo no humano. Yo apenas pude levantar la mano. No dije nada. No tenía voz. Solo una sombra con forma de hombre y olor a tumba abierta. Me llevaron al campamento como si cargaran un trozo de guerra que no sabían dónde colocar. Me lavaron, me vendaron, me alimentaron. Pero nunca me miraron a los ojos. Alguien susurró, ¿este no era el chico que estaba en la lista? Otro respondió, ese chico está muerto. Y tenían razón, ese chico estaba muerto. El que regresó era otra cosa. Cuando me entregaron mis pertenencias selladas, el oficial temblaba. Había una carta de despedida que nunca llegué a escribir. Un cajón con mi nombre tallado, un registro que decía, fallecido en acción, cuerpo no recuperado. Mi familia ya había hecho el luto. Mi funeral ya había ocurrido, y yo, de pie, leía mi propia esquela. Fui hasta el monumento donde grababan los nombres de los caídos. El mío estaba allí, brillante, frío, definitivo. Pasé los dedos sobre las letras. No lloré, no sentí nada, porque algo en mí se rompió el día que entendí que el mundo seguía mejor sin mí. Volví a casa meses después. Mi madre me abrazó como si sostuviera un fantasma. Mi padre no dijo palabra. Mi hermana no me reconoció, y yo tampoco. Me senté en la misma silla donde solía contar historias de infancia, pero ya no recordaba ninguna. Todo lo que sabía contar ahora empezaba con muerte y terminaba en silencio. No todos los que regresan, vuelven.
vivir con un nombre que murió. Después del reencuentro vino el verdadero castigo. Seguir viviendo con un nombre que ya no me pertenecía. No era solo el papeleo, era la mirada de los demás. Esa mezcla de lástima y duda, como si preguntaran por dentro si realmente era yo, o una versión rota y deformada que tomó su lugar. Intenté reinsertarme, fui a entrevistas, llené formularios, traté de explicar lo inexplicable, pero cada vez que decía mi nombre, el sistema me escupía de vuelta. Ese registro está inactivo, fallecido en combate, no aparece en la base de datos. Mi existencia era un error técnico que nadie sabía corregir. Entré en terapia, o eso le llamaban. Me sentaban frente a una persona con bata blanca que me hacía preguntas con voz dulce. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes pesadillas? ¿Quieres hablar de lo que viste? Pero no era lo que vi lo que me dolía. Era lo que ya no podía ver sin pensar en lo que perdí. El reflejo en el espejo, la voz de mi hermana jugando en el patio. La certeza de que una cama es un lugar seguro. Cada sonido fuerte me transportaba. Un portazo era un disparo, una motocicleta, una bomba, una fogata, una trinchera. Vivía en dos tiempos al mismo tiempo. Uno aquí, respirando, el otro allá, escondido en una cueva, temblando. Una noche me desperté gritando. Había soñado que estaba enterrado vivo, no bajo tierra, sino bajo silencio. Y cuando trataba de salir, todos los que amaba estaban arriba, tirando más tierra. Decían, déjalo, ya está muerto. No me mató la guerra, me mató haber sobrevivido a ella, y que nadie supiera qué hacer conmigo después. Y si todo fue un error, durante mucho tiempo pensé que todo lo que me ocurrió fue consecuencia del caos. Una bomba mal dirigida, un comandante confundido, una cadena de errores. Pero hay noches, las más largas, en que una idea me golpea más fuerte que cualquier proyectil. ¿Y si no fue un error? Empecé a revisar informes, nombres, fechas. Algo no cuadraba. Las órdenes que nos mandaron a la colina sin nombre no estaban registradas oficialmente. El comandante que las firmó desapareció semanas después sin dejar rastro, y los únicos dos que sabían de la operación murieron en circunstancias dudosas. Uno por fuego enemigo, el otro es por accidente de limpieza de arma. Encontré un documento en el archivo que no debía ver. Decía, evaluación de riesgo, reducción táctica de personal. Mi número de unidad estaba marcado, un círculo rojo al lado de los nombres, el mío incluido. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por confirmación. ¿Fue una eliminación encubierta? ¿Una forma de reducir carga logística, evitar compensaciones, borrar errores? ¿O simplemente éramos números tachables en una estrategia escrita desde escritorios lejos del barro? Recordé el rostro del capitán cuando me vio reaparecer. No fue alivio, fue incomodidad. Como si la lógica del sistema se rompiera con mi presencia, como si yo fuera un error que caminaba. La guerra tiene muchos frentes, pero el más sucio no está en las trincheras, está en los informes clasificados, en los pasillos sin ventanas, en las decisiones tomadas por hombres que nunca pisaron el campo. Y si todo fue deliberado, entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué sobreviví a una muerte que fue firmada de antemano? Quizás porque algo o alguien decidió que yo debía contar esto. El hombre que no existe. Busqué mi nombre en el registro civil. Sigue apareciendo como muerto. Fecha exacta. Lugar exacto. Causa. Fuego cruzado. Ni una palabra sobre el hecho de que respiro. Camino. Recuerdo. En papeles oficiales, soy un cadáver con pasado militar. En la vida real, soy una sombra con memoria. No pertenezco a ningún sistema. No puedo votar. No puedo recibir ayuda. No puedo pagar impuestos ni abrir una cuenta. No tengo identidad, y cuando te borran del mapa, no eres libre, eres invisible, una anomalía, un error que molesta a todos porque recuerda que el sistema se equivoca o miente. Vivo solo, en una cabaña alquilada con nombre falso, hablo poco, duermo menos, no porque no quiera, sino porque no puedo. El silencio me grita, las paredes gotean nombres que ya no recuerdo pero que murieron a mi lado. A veces, en el reflejo de la ventana, no me reconozco, y eso es lo más fácil de aceptar. Si estás escuchando esto, es porque algo en ti también siente que la historia que te contaron está incompleta. Tal vez tú también sientes que hay partes enterradas bajo la versión oficial. Tal vez tú también eres alguien que respira, pero no existe. ¿Quieres saber quién soy? Tal vez tú tampoco existas.
No soy el único. No fui el primero. No fui el único. Solo fui uno de los tantos que el sistema borró con tinta fría y precisión quirúrgica. Y mientras algunos siguen creyendo que la historia oficial lo explica todo, hay archivos que jamás saldrán a la luz. Hay verdades que solo viven en los que no debieron volver. Si esta historia te estremeció, es porque aún quedan preguntas sin responder, y porque en algún lugar bajo otras banderas con otros rostros, alguien más está contando la suya, en silencio. Haz clic en el próximo video, porque la siguiente historia fue sellada y ahora necesita ser contada. Me obligaron a borrar mi nombre del uniforme. Oh, fui prisionero 67 días y nadie lo supo. Tú decides cuál secreto quieres desenterrar ahora.